Conociendo a Teresa de Jesús. Capítulo primero. Historia de su tiempo. Teresa, como todo ser humano, es hija de sus circunstancias. Debemos considerar la mentalidad de la época. Antes de narrar su vida, vamos a situarla en el mundo del siglo XVI, en Ávila, España, Europa y el Nuevo Mundo de América. La historia de su tiempo es clave para entender la personalidad y la obra de Santa Teresa. Sus mismas experiencias religiosas se entienden mejor conociendo el ambiente espiritual en el que vivió. Los místicos no viven ajenos al tiempo y al espacio que les rodea, pues el contacto con Dios los empuja a los quehaceres del día a día. El tiempo en el que le tocó vivir corresponden al gobierno del emperador Carlos V, de 1516 a 1556, y de Felipe II, de 1556 a 1598. Con Felipe II sí se sabe que tuvo cierta relación por cartas. Aquí vemos la osadía de una pobre monja con fama de santidad, escribiendo al rey más poderoso de la tierra en ese momento. Le pidió protección para su reforma del Carmen y para liberar a San Juan de la Cruz del secuestro por los calzados. Seguramente sus padres le contaron la época de los reyes católicos, la conquista del reino nazarí de Granada, la expulsión de los judíos, el descubrimiento de América, del Nuevo Mundo. Posiblemente oyó contar siendo niña las historias de los moros que mataban a los cristianos, historias que se encontraban en los libros Flos Santorum que alimentaron su gran fantasía. En la época de Carlos V era muy pequeña para darse cuenta de los acontecimientos importantes como la revolución religiosa de Lutero en Alemania y su crecimiento imparable desde 1517 y que acabó con ruptura total con la Iglesia Católica de Roma. Hace referencia a las guerras de religión. No se sabe cómo vivió la colonización y evangelización del Nuevo Mundo, aunque sus hermanos se fueron a América como muchos de la época. Sí estuvo más consciente en el traspaso de poderes del emperador Carlos V a su hijo Felipe II, el traslado de la corte de Toledo a Madrid en 1561, las sesiones del Concilio de Trento desde 1545 hasta 1563, la construcción del monasterio del Escorial y de la Basílica de San Pedro en Roma, la muerte de varios papas y la elección de otros. Oyó hablar, por ejemplo, desde el Papa Pablo III hasta Gregorio XIII. Hoy sabemos que la iglesia que vivió Teresa era más española que católico-romana. Con Felipe II se hizo todavía más española, pues se vivía en momentos que España, para ella, era importantísima la religión católica, la pureza de sangre, distinguiendo a los cristianos viejos, es decir, con sus antepasados sin rastros judíos o árabes, y los nuevos, es decir, conversos. En España habían movimientos espirituales como el erasmismo, los recogidos, los alumbrados, la vida de las beatas en sus beaterios. Otro acontecimiento que vivió Teresa fue la Inquisición española, para controlar los movimientos heréticos. En 1559 se prohibieron muchos libros con el índice de los libros prohibidos de Fernando de Valdés, con lo que tuvo que deshacerse ella de algunos. Hablando de la ciudad de Ávila, donde nació Teresa el 28 de marzo de 1515, se dice que podría haber tenido como 8,000 habitantes al nacer Teresa y 12,000 en los años de 1570, momento en que después fue disminuyendo. Teresa conoció una sociedad y una ciudad próspera.
rica para aquel entonces, más artesana que rural. Tenía gran producción lanera y manufactura textil, artesanías de metal y cuero, de las ciudades más dinámicas de Castilla. Socialmente abundaban las clases privilegiadas de nobles, caballeros, hidalgos y abundante clero regular y secular. Actualmente se conserva la ciudad totalmente amurallada y es un centro de atracción para viajeros y peregrinos de todo el mundo, pues después de 9 siglos se mantiene en muy buenas condiciones como ciudad medieval con calles estrechas, iglesias románicas y palacios renacentistas. Hasta la próxima.